Los científicos acaban de introducir décadas de grabaciones de ballenas piloto en un sistema de inteligencia artificial diseñado para descifrar lenguajes encriptados. Y cuando el algoritmo terminó de procesar 9.000 archivos de audio recopilados del Mar Caribe, lo que emergió en las pantallas del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT hizo que todo el equipo de investigación guardara silencio. No eran clics aleatorios ni sonidos simples de animales, sino un alfabeto fonético. Vocales, diptongos, patrones estructurados de comunicación combinatoria que se parecían exactamente a los bloques constructores del lenguaje humano. Y la doctora Pratyusha Sharma, al observar la visualización, susurró lo que todos en la sala estaban pensando. Esto no se supone que sea posible. Comparte esto con todos los que conozcas. Porque el proyecto SETI, la iniciativa de traducción de cetáceos, acaba de descubrir que las ballenas piloto poseen un sistema de comunicación tan sofisticado, tan estructurado, tan inquietantemente similar al habla humana, que obliga a los científicos a reconsiderar por completo qué nos separa del resto del reino animal. Y lo que la IA reveló sobre cómo se comunican las ballenas cambia por completo todo lo que creíamos sobre inteligencia, lenguaje y conciencia en el océano. Antes de desglosar qué contiene realmente el alfabeto fonético y por qué los investigadores creen que las ballenas podrían estar debatiendo ideas complejas en la oscuridad a una milla de profundidad, suscríbete a Vault of Discovery. La historia comienza hace 7 años en el Instituto Radcliffe de la Universidad de Harvard. El biólogo marino David Gruber estaba sentado en su oficina escuchando grabaciones de ballenas piloto que había recopilado mientras estudiaba medusas en el Caribe. Los clics sonaban como martillos neumáticos submarinos, explosiones rápidas de sonido que las ballenas piloto usaban para comunicarse con sus familias en las profundidades del océano. Al otro lado del pasillo, la criptógrafa del MIT Shafi Goldwasser escuchó los extraños ruidos de clics. Se detuvo, entró en la oficina de Gruber y dijo algo que cambió todo. Eso suena como código Morse. ¿Has intentado usar aprendizaje automático para descifrarlo? Gruber no lo había hecho, nadie lo había hecho. Se sabía que las ballenas piloto vocalizaban, pero su comunicación se consideraba simple, binaria, nada que se acercara a la complejidad del lenguaje humano. Pero Goldwasser, especializada en romper códigos encriptados, y para su oído entrenado, esos clics de ballenas no eran aleatorios, tenían estructura, patrones, reglas. Lo que nadie anticipaba era cuán rápidamente la idea empezaría a tomar fuerza. Goldwasser presentó a Gruber a Michael Bronstein, un investigador en inteligencia artificial que explicó cómo las tecnologías de aprendizaje profundo se estaban utilizando para crear grandes modelos de lenguaje como ChatGPT. Los mismos algoritmos que traducen idiomas humanos podrían, en teoría, funcionar con la comunicación de las ballenas, pero solo si los investigadores podían recopilar enormes cantidades de datos de entrenamiento. En 2020 nació el proyecto SETI, financiado por el TED Audacious Project, con alianzas del MIT, Harvard, UC Berkeley y más de 15 instituciones. El equipo estableció una estación de investigación en Dominica, una isla del Caribe donde las ballenas piloto se reúnen en grupos familiares que han sido estudiados durante décadas. Y aquí llega la primera revelación impactante sobre lo que los investigadores descubrieron cuando empezaron a grabar. Las ballenas piloto no cantan como las ballenas jorobadas, ellas clican. Secuencias rápidas de clics llamadas codas, que van desde 3 hasta 40 clics de longitud. Antes del proyecto SETI, los científicos conocían unas 21 codas diferentes. La suposición era que cada coda significaba algo simple, quizás peligro o comida o sígueme. Pero cuando los investigadores del MIT alimentaron 9.000 grabaciones en algoritmos de aprendizaje automático, la IA encontró algo que nadie esperaba. Las ballenas no estaban usando 21 codas. Estaban usando 156 codas distintas. Y esas codas no eran señales simples. Tenían estructura interna, variaciones de tempo, cambios en el ritmo, clics adicionales añadidos como ornamentación. La IA identificó lo que ahora llaman el alfabeto fonético de la ballena piloto. Piensa en lo que esto realmente significa. El lenguaje humano funciona combinando un conjunto finito de sonidos, fonemas, en combinaciones infinitas siguiendo reglas gramaticales.
tomamos 44 sonidos en inglés y construimos millones de palabras, oraciones, ideas. El alfabeto de la ballena piloto funciona de la misma manera. Bloques constructores finitos, posibilidades combinatorias infinitas. Nuestros resultados muestran que hay mucha más complejidad de la que se creía anteriormente, explicó la doctora Daniela Rus del MIT a los reporteros. Esto desafía el estado actual de las creencias sobre el mundo animal. Pero la segunda revelación devastadora llegó cuando el lingüista Gaspar Begusch, de UC Berkeley, analizó las propiedades acústicas de los clics individuales de las ballenas. Descubrió algo que le hizo cuestionar todo lo que la lingüística le había enseñado sobre qué hace que el lenguaje humano sea único. Vocales. Las ballenas estaban produciendo sonidos vocálicos, específicamente una vocal abierta como la en padre y una vocal cerrada como la en ver. Y estaban produciendo diptongos, combinaciones de vocales que se deslizan, como el oye niño. Lee eso otra vez. Las ballenas piloto, que viven en total oscuridad a 1 milla debajo de la superficie del océano, han evolucionado de forma independiente estructuras vocales que reflejan las características definitorias del habla humana. Las vocales son lo que distingue al lenguaje humano de casi toda comunicación animal. Los pájaros cantan, los perros ladran, pero los humanos modulan el flujo de aire a través de las tractos vocales para crear patrones de frecuencia precisos que llamamos vocales. Y ahora, las ballenas piloto están haciendo exactamente lo mismo con clics. En el pasado, los investigadores pensaban en la comunicación de las ballenas como una especie de código Morse, explicó Begusch. Sin embargo, este trabajo demuestra que sus llamadas son más parecidas a vocales muy, muy lentas. Esto sugiere una complejidad que se acerca al lenguaje humano. Y piensa en lo violentamente que esto contradice lo que hemos creído durante décadas. Se suponía que el lenguaje humano era único, la única cosa que nos separaba de todas las demás especies en la Tierra. Los científicos argumentaban que nuestra capacidad para una gramática compleja, para el pensamiento simbólico, para combinar elementos finitos en significados infinitos, era una excepcionalidad humana. Por eso construimos civilizaciones mientras otros animales vivían por instinto. El alfabeto de las ballenas Calderón destruye ese argumento por completo. Y aquí es donde el descubrimiento se vuelve realmente inquietante. Las ballenas no solo tienen vocales y bloques fonéticos, las usan en contexto. La misma ballena produce diferentes codas dependiendo de con quién está hablando. Sé en qué comportamiento está involucrada y qué sucede a su alrededor. Eso es pragmática. Eso es gramática. Eso es lenguaje. Shane Giro, un biólogo que pasó 13 años estudiando ballenas Calderón en Dominica, describe cómo observa a las familias de ballenas interactuar. Es difícil no ver a primos jugando mientras charlan, no ver a las madres entregando a un cuidador e intercambiando unas palabras antes de salir, por así decirlo, a comer en las profundidades del océano. Los intercambios pueden durar 1 hora. Varias ballenas haciendo clic y respondiéndose en secuencias que se superponen. No es grosero en la sociedad de las ballenas Calderón hablar al mismo tiempo, señala Gero. Las conversaciones tienen turnos, ritmo y lo que parece exactamente un diálogo. Pero la tercera vuelta de tuerca lo cambia todo sobre lo que estas conversaciones podrían contener en realidad. Porque las ballenas Calderón tienen los cerebros más grandes de cualquier animal en la Tierra, más grandes que los elefantes, más grandes que los humanos, 6 veces más pesados que los cerebros humanos, y viven en grupos familiares matrilineales con estructuras sociales complejas, tradiciones culturales transmitidas por generaciones y comportamientos de caza coordinados en las oscuras profundidades del mar que requieren una comunicación sofisticada. ¿De qué hablan? Nadie lo sabe todavía. El proyecto SETI no ha traducido ni una sola coda en significado. La inteligencia artificial puede identificar estructura. Puede mapear el alfabeto, catalogar las vocales, rastrear quién habla con quién. Pero el significado requiere comprender el contexto, requiere relacionar vocalizaciones específicas con comportamientos observados en la naturaleza. Esa es la siguiente fase. Los investigadores están desplegando registradores biológicos avanzados, dispositivos de ventosa que se adhieren a las ballenas y registran audio de alta fidelidad mientras rastrean profundidad, temperatura, movimiento y ubicación GPS.
Las etiquetas usan 3 micrófonos sincronizados para distinguir entre individuos y captar conversaciones de múltiples animales simultáneamente. El conjunto de datos que están construyendo es asombroso. Cientos de horas de grabaciones de individuos identificables en varios grupos familiares. Observaciones de comportamiento que relacionan codas específicas con acciones concretas. Datos ambientales que muestran qué sucede cuando ocurren comunicaciones particulares. Y luego surgió la última verdad, que cambia las reglas, sobre por qué esto importa más allá de la pura curiosidad científica. En los años 60, cuando los investigadores Roger Payne y Scott McVeigh descubrieron que las ballenas jorobadas cantan canciones complejas, su trabajo impulsó el movimiento Salvar a las ballenas. La conciencia pública sobre la inteligencia de las ballenas llevó directamente a la Ley de Protección de Mamíferos Marinos. Las poblaciones de ballenas jorobadas y grises, al borde de la extinción, comenzaron a recuperarse. El proyecto SETI cree que demostrar que las ballenas Calderón tienen lenguaje podría provocar un cambio aún mayor en cómo los humanos tratan a estos animales. Pero cuando podemos hablar sobre las ballenas y lo importantes que son sus abuelas, o lo importante que es ser un buen vecino, o la relevancia de la diversidad cultural en la sociedad, eso realmente resuena en la gente, explica Jero. Pero hay algo más oscuro debajo de ese optimismo. Porque si las ballenas Calderón tienen lenguaje, si son capaces de pensamiento complejo, transmisión cultural, profundidad emocional, ¿qué significa eso para la caza comercial? Para los golpes de barco que matan ballenas. ¿Para la contaminación sonora del océano que interrumpe su comunicación? Los juristas ya se están preguntando si descifrar el lenguaje de las ballenas crea obligaciones bajo la ley de derechos de los animales. Si podemos probar que las ballenas discuten ideas, toman decisiones y mantienen relaciones a través del intercambio lingüístico, ¿merecen la condición de personas legales? ¿Tienen derechos? David Gruber abordó las implicaciones directamente. Poco a poco, las ballenas Calderón están revelando sus secretos de cómo se comunican con nosotros. La investigación de Roger destaca el impacto que la ciencia puede tener en la sociedad. Su hallazgo de que las ballenas cantan llevó a la Ley de Protección de Mamíferos Marinos y ayudó a salvar varias especies de la extinción. Una cosa es absolutamente cierta. Si el proyecto SETI logra traducir completamente el lenguaje de las ballenas, que descubriremos cuando finalmente entendamos qué se dicen entre ellas desde hace millones de años bajo las olas. ¿Qué pasaría si la primera frase completa descifrada revela que las ballenas discuten sobre barcos humanos, contaminación o su océano en vías de extinción? Sí, y si han estado advirtiéndonos todo este tiempo. ¿Y qué pasa cuando la inteligencia artificial traduce a una madre ballena enseñando a su cría sobre el mundo? ¿Finalmente las reconoceremos como seres conscientes que merecen derechos legales y protección? Si las ballenas realmente poseen un lenguaje tan complejo como el nuestro, ¿significa eso que cada ballena muerta por pesca comercial o atropellada por barcos de carga no solo representa la muerte de un animal, sino algo más cercano al asesinato? Se ha encontrado el alfabeto, identificadas las vocales, mapeada la estructura. Pero cuando los investigadores finalmente descifren el código y las ballenas nos hablen en palabras que podamos entender, ¿estará la humanidad lista para escuchar lo que tienen que decir? Manténganse atentos.